Bueno, buen día a todos. Realmente muy feliz de volver a Argentina, de volver a estar acá. Gracias por tremenda recibida. Realmente gracias Grupo Simba por darnos el lugar. Y bueno, realmente nada, feliz de volver a casa después de tantos días de pelear en el desierto por este sueño que tenía de hace muchísimos años y que se terminó dando de una manera que parece el final de una película. Así que para mí es un placer poder estar acá, estar casi entero, sano, con algunos golpes y demás, pero nada, un orgullo para mí volver y traerle a Argentina este título de esta manera, con la diferencia más corta en la historia, devolverle a KTM también, KTM y Red Bull, que han sido mi sponsor de hace mucho tiempo, devolverle todo este apoyo y traer un título para casa es algo increíble, así que realmente estoy muy emocionado y feliz, ¿no? De todo lo que se pudo generar. Realmente en todo esto, estas semanas sentí todo el apoyo que hubo de Argentina, de la gente que me apoyaba, por más que en el desierto corremos solo, fue un empuje muy grande que tuve todos los días de todas las personas, de toda la gente y realmente nada, le agradezco infinitamente por haber estado, así que bueno, vamos a seguir ahora bueno, con lo que sigue, con la segunda fecha del Campeonato del Mundo que va a ser muy pronto y poder seguir con esta buena racha. Buenos días a todos, la verdad que feliz de estar acá, gracias Grupo Simpa por recibirnos, por armar este hermoso momento. La verdad que trae lindos recuerdos cuando también tuve la victoria del 23 y ahora más que feliz de poder estar acá nuevamente y compartiendo este momento se lo ganó Luciano. Realmente lo que hizo fue único y épico en el sentido de que fue la final. Yo pensaba que tenía la final más ajustada a 43 segundos y ahora me la ganó. Así que, y ya no creo que se pueda superar porque a 2 segundos es casi ya imposible. Pero nada, como hermano obviamente muy feliz porque yo sé lo que significa el esfuerzo, el trabajo y la dedicación con la que Luciano también lo hace, porque lo hacemos los dos juntos. Desde que me he retirado he seguido acompañándolo y he tomado un poco más el papel de guiarlo un poco, de dar algunos consejos, pero bueno, este logro de Luciano al 100%, simplemente yo lo he podido acompañar y vivir al lado de él, y lo lindo es que ahora somos los únicos hermanos en el mundo en ganar el Dakar en motos. Entonces, nada, creo que es un logro y un hecho increíble para la familia, para KTM y sobre todo también para Argentina y Sudamérica. Así que, nada, ha sido un Dakar muy duro, muy difícil. Luciano, yo creo que, esto lo hablaba con otros compañeros, para mí Luciano, más allá de haberla definido en ese último día, la carrera la gana el día que abre pista y gana abriendo pista. Creo que ahí hace la diferencia y más allá de que bueno, terminó siendo tan ajustado, pero creo que hizo un Dakar increíble. Por mi lado también fue mi primera experiencia en las 4 ruedas. Todos me preguntan si extraño la moto, obviamente que sí, pero ahora la disfruto con Luciano, de verlo a él y de sentirla a través de él. Lo bueno es que yo ya voy un poco más seguro arriba del auto, no hay tanto problema. Y por mi lado también fue una carrera dura, pero le hemos puesto como siempre huevo hasta el final. Hemos sacado una gran semana, la segunda semana muy buena, ganando 3 etapas, terminando en podio más de 5 veces, así que bueno, me voy muy contento de este Dakar y ahí cerrarlo de la manera que lo hizo Luciano fue increíble. Sí, creo que llegué con lo justo en todo sentido, sobre todo la parte física. Tuve, para los que no sabían, un accidente en Marruecos el 13 de octubre, cuando me rompí el ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, meñiscos, el hombro izquierdo también me lo luxé, el acromio y la verdad que llegué, para mí el Dakar empezó ese día, el 13 de octubre, con la recuperación y fue enfocarme 100% en mí, en poder llegar.
Y así todo, cuando llegué a Arabia, cuando estaba haciendo las pruebas el día antes de la carrera, en el famoso shakedown que se hace para probar la moto y ajustar las cosas, tuve una caída haciendo las fotos y realmente por un momento pensé que se me acababa toda la posibilidad de largar la carrera, porque se me puso la rodilla con mucho líquido, con mucha sangre, me tuvieron que sacar como 4 jeringas llenas de sangre y largué así, con la incertidumbre. El equipo también, bueno, no pensaban que iba a poder llegar ni siquiera al día de descanso en un principio por cómo estaba la situación. Así que fue una lucha de todos los días, realmente que la peleé todos los días y me enfoqué a dar el máximo a lo que mi cuerpo podía, aguantar el dolor también, porque todos los días tenía que vendarme la rodilla con la rodillera especial también y aguantar ese dolor y también las fatigas del hombro que no estaba al 100%, entonces compensaba todo el tiempo el cuerpo y realmente que me pasaron muchas cosas en la carrera que las fui superando día a día, pero realmente fue un final así tan ajustado, igual que cuando gané el Mundial 2023, siempre lo decía, ¿no? Parece que los argentinos estamos hechos para sufrir hasta el final, porque Kevin también, el día que ganó su último Dakar fue por 40 segundos definiendo contra Toby Price y a mí este Dakar también llegué a la penúltima, donde Ricky me acercó 3 minutos 20 en la clasificación general, quedaban 100 kilómetros y era casi imposible remontarlo, era matemáticamente, si era realista, no era posible. Pero bueno, tenía la sensación de adentro, la esperanza de que se iba a poder y largué así. Ese día, bueno, antes de largar estábamos con Kevin y pusimos unos temas ahí de motivación, pusimos un poco de música y yo salí con la esperanza de que lo iba a ganar. No sabía que algo podía pasar. Y pasó en el kilómetro 98, Faltando 7. faltando 7 kilómetros y Ricky tomó el camino equivocado. Yo llegué a ese punto y confié en ese momento 100% en mí. Dije, esta para mí es por acá. Y después lo vi a él en contramano por una pista contraria en la cual no podía cruzarse porque había un lago en el medio. Y nada, ahí están las imágenes. Después cuando termino y eran los segundos, parecían horas, porque era esperar un minuto más para ver si le ganaba o no, y no sabíamos, había que chequear los tiempos, así que hacía más que ajustado en todo sentido. Bueno, para mí la etapa más difícil que tuve fue la etapa 10, donde sabía que tenía la oportunidad de remontar, por así decir, la clasificación y hacer una buena diferencia, porque largaba desde una posición muy buena, posición número 9, y ese día era todo arena, lo que significa que saliendo de atrás podés remontar muchos minutos y acortar la diferencia. A mitad de la etapa me comí una duna de frente y la moto quedó totalmente enterrada, en la cual estuve 4 minutos y medio enterrado, no podía salir, no había manera de salir. A 50 kilómetros de terminar, se rompió un semi-egio. Yo digo, no puede ser. O sea, tantas cosas que pasan en un solo día. Esa etapa realmente nos probó en el sentido de la resiliencia y nunca bajamos los brazos y la terminamos igual. Si bien ese día perdimos como 2 horas y media, pero logramos salir de una etapa que para mí prácticamente nos podíamos haber quedado ahí en el desierto, pero no lo digo por vencido. Sí, creo que te cuento el día anterior, en realidad, que fue el que nos jugamos la vida con Ricky, porque era la etapa más difícil del Dakar y había que jugarse todo si queríamos ganar el Dakar. Yo salía cuarto, él salía sexto. Ese día me la jugué toda y hice una etapa increíble, pero tuve que abrir pista en los últimos kilómetros, que fue la imagen donde están los camellos también que se le cruzan a Ricky, que a mí también se me cruza. Y cuando terminé la etapa, él llegó atrás mío, pegado, y me había descontado, ahí me quedó la diferencia de 3 minutos 20. Cuando salí del enlace me quedan 200 kilómetros para llegar al equipo. Ahí realmente fue un momento que me la voy a llorar. Dije, se me va esta posibilidad, hice todo bien y se me va. Ahí volvió un poco el Luciano de antes por 10 kilómetros, el que piensa, el que saca cuenta, matemática y posibilidades, y ahí dije, no puede ser, o sea, hice todo
hace 2 meses no sabía si iba a correr, no puedo darme por vencido acá. No hay otra, no hay manera, tiene que salir de mi forma, algo va a pasar y tengo que creer hasta el final, creer en mí que todo puede pasar. Y llegué ya al campamento con una actitud muy buena. Después lo vi a Kevin, estuvimos conversando, dijimos, a ver, bueno, no está nada dicho, con mi papá también, dijimos, la carrera no se termina hasta que se baje la bandera. Y eso fue lo que me mantuvo, creo que esa fe, esa esperanza en decir, falta. Y ese día cuando largué, yo estaba decidido a hacer mi máximo y con esa fe de mirar para adelante y decir, se puede. Obviamente cuando iba en el kilómetro 60, 70 y no pasaba nada, no lo veía, dije, bueno, está muy difícil. Y esto fue en el kilómetro 98,4 y eran 104, o sea, era ya terminando. Y yo dije, bueno, lo voy a terminar fuerte por mí, porque me merezco terminar con la frente en alto, de dar mi 100%, buscar ganar la etapa y lo que salga, bueno, el resultado que tiene que ser, era para cualquiera al final. Y nada, ahí fue cuando realmente, no sé, tuve muchas señales en la carrera de que sentía de que iba a ser mía. Y también lo había dicho en una entrevista antes que cuando hicieron un poco de estrategia, los pilotos que eran de Honda, que eran 4, yo había quedado un poco solo. Y yo le dije que le iba a ganar, porque así lo sentía. Y nada, así fue. O sea, creo que fue un poco también lo que yo atraje a ese momento y se logró ahí en una definición épica. Déjame agregar también, ese día la última etapa se largaba un poco más tarde de lo normal, entonces, por ejemplo, mi hora de largada era a las 2:30, Luciano era a las 9:30, entonces podíamos dormir más tiempo. Pero me desperté a la mañana y sentía que tenía que ir a verlo antes de que salga, así que me levanté, fui, y cuando llegué ahí, lo encontré a él, a Edgar, que era el compañero del motorhome de Luciano, y nada, ya había buen ambiente, ¿viste? Cuando vos sentís algo, yo dije, bueno, puede ser, y habíamos estado hablando el día anterior que había que pelearla hasta el último. Cuando miro al frente, porque justo del otro lado se veía también al equipo Honda, había el clima diferente, se sentía mucha más tensión y concentración. Nosotros estábamos ahí con música, después pusimos un par de temas buenos y bueno, a los argentinos, ¿no? Entonces creo que fue un momento muy relajado, además yo lo sentí y dije, bueno, ojalá que se dé. También sabía de que era difícil, pero bueno, cuando lo abracé al último le dije, peleala hasta el último kilómetro que se puede, no dejé de creer. Y bueno, ahí Luciano ya se fue y a mí me pasó lo mismo, yo estaba siguiendo la carrera obviamente, en el kilómetro, creo que el último waypoint que aparece es el 80 y de ahí ya era la llegada, entonces pasa Luciano en el 80 y no había posibilidad de, bueno, vamos a recibirlo a la llegada, que igualmente, a ver, un segundo en el Dakar es algo realmente increíble, no es fácil que suceda, entonces salgo corriendo para recibirlo, porque estaba un poco lejos la llegada, pero era ahí el mismo vivac, al lado del mar, y como ellos llegaban del lado del frente, era como una islita así, daban una vuelta y volvían, acá estaba la llegada, venía corriendo así, y vi pasar una moto, pero muy a lo lejos, y le dije, ese es Luciano, digo, y era la primera moto que pasaba. La vi muy lejos, pero veo más o menos bien y dije, creo que es Luciano. Y salí corriendo más a fondo así. Llego hasta la llegada, hasta donde dejaban estar. Y veo que simplemente había llegado Luciano. Y digo, ¿y Ricky? No entendía nada, yo no sabía que tampoco había pasado. Y nadie entendía nada, fue un momento de muchísima tensión, los 4 minutos que tenían que pasar hasta que llegue Ricky se hicieron muy largos, hasta que llega Ricky y cuando llega, los de KTM todo me dicen, están casi igual el tiempo, por las diferencias que estaban ellos calculando. Y de ahí fue un momento de hipertensión, que nadie sabía qué pasaba hasta que aparecen los primeros tiempos, que también le aparecieron seguramente a todos. La aplicación marcaba que Luciano le había ganado
por 2 segundos. Le digo, bueno, la etapa la ganó por 2 segundos. No, es la general. Dice, yo también la pongo. No, es la general. No puede ser. No, sí, la general. Y veíamos ahí que los oficiales llamaban, preguntaban. Lo mismo que había pasado un poco conmigo en el 23 cuando gané contra Toby Price, que también tenía que chequear de que haya pasado por todos los weapons, de que tenga todo ok, no sé qué. Y bueno, nada, ese momento nada, fue increíble. Y se cumplió al final lo que había pasado ese día, ¿no? No sé, ese correr así, disfrutando, relajado, es cuando también creo que suceden las cosas buenas. Más allá de que obviamente todo el esfuerzo que hay por atrás, como Luciano también lo dijo, 2 meses antes yo me acuerdo que estaba con él, estaba llorando en el cuarto, pues pensaba que no llegaba al Dakar. Y yo le dije, va a llegar, tenés que confiar, va a llegar, hacer las cosas, trabajar, va a llegar. Me decía, no, sí, va a llegar. Y bueno. Y cuando se cayó haciendo el J2, yo lo quería matar, básicamente. Porque él siempre viene y me reta a mí cuando yo hago una cagada, que he hecho algunas. Y le digo, es un pelotudo, le digo, ¿cómo te va a caer haciendo una foto? Le digo. Y tenía la rodilla súper inflamada. Y le digo a Jordi, que es nuestro osteópata, cuando él lo trató al principio y después me quedé yo con él a solas, y le digo, ¿cómo lo ves? Y me dice, más o menos, dice, pero bueno, va a poder correr. Me dice, capaz que igual la rodilla después se tengan que operar o hacer algo. Bueno, si puede correr, después la rodilla, después se verá. Le digo. Así que bueno, nada, sí. La verdad que el trabajo que hizo, todo lo que enfrentó durante la carrera, lo que es un Dakar, porque el Dakar, en mi experiencia también, te puede pasar miles de cosas. Y por eso es que fui el último día y me levanté, porque la oportunidad de estar ahí peleando en el segundo puesto por el primero es única, no se da normalmente tan fácil en una situación igual en la que puedes estar peleando. Entonces por eso me levanté y fui a darle también el 100%. No, la verdad que cuando terminé y me enteré que había ganado, estaba solo. O sea, estaban los 3 pilotos de Honda y los oficiales del Dakar. El equipo, ellos estaban a 100, 200 metros donde podían recién hacer las entrevistas y demás. Y estaban hablando por teléfono y yo estaba, obviamente, parecía que era interminable ese momento. No me olvido más, fue como estaba hablando por teléfono David Castera, cortó y me hizo así, me señaló y me dijo, ganaste por 2 segundos. Entonces... No, ahí fue cuando grité vamos bastante fuerte. Ya lo había saludado yo a Ricky anteriormente y yo en el momento que lo saludo le dije felicidades, ganaste por 1 segundo. Porque yo en mi cabeza pensaba que me llevaba 3 minutos 23. No sé por qué en vez de 3:20. Y cuando yo vi la pantalla cuando él terminó decía 3 minutos 22. Entonces yo dije perdí por 1 segundo, me quería morir. Y al final, claro, también chequeé yo el celular, la aplicación y figuraba 2. Y ahí me hicieron esperar 1 minuto, que me quedé solo llorando de la alegría. Y bueno, ahí prendí la moto y salí a fondo para el equipo, donde me caí encima porque tenía que pasar por unas pancartas azules. Se cae porque tenía que entrar. Claro, tenía que entrar unas pancartas, pero si no entraba... Es que no sepa manejar. No, me podían penalizar si no entraban las pancartas. Entonces cuando yo lo vi de la emoción me fui hacia el equipo y me hacen la seña de las pancartas y ahí me caigo y después vuelvo y entro. Hay que penalizar a un piloto por no entrar. Ahí claro, te pueden penalizar 10 minutos por no entrar dentro de las pancartas. Así que imagínate que perdí el Dakar ahí y me notaba. Pero no, lo que pensé en ese momento cuando gané fue, no sé, me pasó toda mi vida arriba de la moto en 1 segundo, ¿no? Como todos los años de pelearla, estar en el Dakar y de verla pasar también, porque siempre la vi un poco de afuera o verlo a Kevin también ganar y como que yo, bueno, este es mi 9º Dakar y no había estado nunca en el podio. Tenía muchas etapas ganadas, sí, pero me faltaba el podio, ¿no? Entonces, bueno, haber llegado al podio y a lo más alto en la primera es como que fue único. Y también se me vino la imagen de mi primera imagen que tengo arriba de una KTM cuando era chiquito, tenía, no sé, 9, 10 años. 9. Y tenía el número 9 en la moto. Y este fue mi 9º Dakar en KTM, Cruce Lo ganaste, Ricky. Y lo gané, así que fue como también una señal, que esa foto la vi antes del Dakar y dije, bueno, tiene que ser una señal también. Sí, yo creo que en mi caso la
la lesión de Marruecos me ayudó a ganar, o sea, mentalmente, ¿no? Porque, como dije antes, yo era un piloto que por ahí era muy de compararme, de sacar cuentas, hacer cálculos y cosas que no te suman al final del día del Dakar. Y la lesión me hizo enfocarme 100% en mí, en lo que yo podía hacer y también en creer en mí. O sea, llegué a correr el Dakar en la condición en la que estaba. Probablemente, sí, lo de Messi fue increíble. No sé, normalmente no tengo sueños así. Y fue tan claro porque normalmente tampoco nunca me acuerdo lo que sueño. Y ese día me levanté con el sueño muy fresco de que Messi me daba el trofeo y que me saludaba, una cosa así. Entonces dije, tiene que ser una señal. Se lo conté a Kevin, se lo conté a Edgar, mi compañero de equipo. Y después señales, no sé, veía todo el tiempo. Señales como de números también cuando iba en la El ruta. hotel que llegamos. Cuando llegamos al hotel en Arabia, paramos en el mismo hotel de casualidad, porque esto no lo coordina el equipo. Mismo hotel en el que ganó Kevin en el 2023. Números que veía todo el tiempo en la moto, el rumbo por el cual vamos. A veces cuando largaba la mañana veía el 1 y el 7,7, o sea, 177 grados era el rumbo. No sé, cosas así como que muchas señales durante el día que, no sé, me daba esa sensación de adentro que te decía, es mío, de alguna manera. Sí, yo creo que por cómo se dio la carrera y la definición, creo que va a quedar grabada, ¿no? en la historia, pero más que nada por la enseñanza que me dejó a mí y que ojalá que le llegue a todos, que es esto, ¿no? De creer, de creer en uno mismo, contra todo tipo de adversidades, la lesión en la rodilla, la del hombro, no llegaba como favorito. Después de 9 años de intentarlo y no se me daba y se le dio a Kevin, se le dio a mis compañeros de equipo. No sé, era como que tuve muchos momentos en mi carrera en el que estuve muy cerca de decir, bueno, creo que no se me va a dar nunca o hasta acá llegué. Y siempre un poco mantuve ese por momentos poquitito de fe y me aferré a eso siempre y busqué creer. Y este Dakar fue 100% cabeza. Para mí también he jugado mucho con la parte mental, inclusive en los rivales. El día que Ricky Brabeck se frena para hacer estrategia y se esconde a 100 metros de la llegada para largar atrás mío. Él pensaba que yo venía un poco jugando con él de no apretar demasiado y no ir a fondo, y yo venía dándolo todo. Nada más que él iba mejor que yo, y cuando llegamos al refueling me preguntaron los de Honda, ¿cómo venís? Yo dije, no, bien, tranquilo. Mentira, yo venía no quedaba. Y ellos como que ahí empezaron a hablar entre ellos. Yo sentí como que, claro, se le pelaron los cables de decir, no, este está haciendo estrategia de calcular los tiempos y frenarse un poco. Así que ha sido todo mental y ojalá que a las generaciones que vienen y poder darle el ejemplo, ¿no? a todos los chicos y todos los que tienen un sueño de que cuando uno cree y cuando uno está con esa convicción, energía de que las cosas van a salir a tu favor y así lo crees y lo buscas, al final el mundo, el destino y el universo te lo termina dando. No sé, ahora disfrutar un poco toda esta locura que siempre me lo imaginé. Iremos al Enduro del Verano también a disfrutar con toda la gente que siempre nos está apoyando ahí. Me gustaría volver a ser campeón mundial este año, ya que ahora, bueno, con este Dakar, con esta victoria, estoy líder con una buena diferencia. Pero bueno, un poco va a depender de mi cuerpo. Ahora tengo que escuchar al cuerpo y seguramente pasar por quirófano y cuidarme un poco y nada, obviamente veremos cómo sigue. Este era mi mayor sueño a nivel deportivo. Creo que con cualquier piloto lo que más sueña es ganar el Dakar, la carrera más difícil y extrema del mundo, y lo logramos los dos. Así que también le prometí a mi papá y a mi mamá, y después del accidente de Kevin, que fue muy, muy duro para mí, también que lo viví en primera persona, de que si ganaba un Dakar me retiraba. Pero bueno, creo que van a tener que esperar un poco. No sé si voy a poder cumplir esa promesa. Bueno, ahora entiendo un poco más lo que se siente desde afuera.
Porque realmente creo que hacer lo que hacemos en las motos hay que estar un poquito medio loco, sinceramente. Pero bueno, desde siendo piloto son riesgos que los tomás. Pero ahora desde afuera me tocaba, yo sabía, porque tal vez, esto no es bueno que iba a decir, pero tal vez mi papá no conoce tanto o mi mamá no conocen tanto los riesgos que hay dentro. Entonces yo como piloto sé exactamente por lo que hay que pasar y entonces yo estaba arriba de un auto, lo cual ya los riesgos los bajamos muchísimo. Entonces para mí la parte de riesgos ya no es un factor determinante, obviamente que los hay, pero ya son mucho menos. Y tenía Luciano, entonces sobre todo en la segunda semana en la que empezaron a ajustarse más los tiempos, en la que él estaba ahí peleando y todo, por un lado obviamente que quería lo mejor para él y que pueda salir y hacer cada etapa lo mejor posible, lo más rápido y demás, pero por otro lado también como hermano mayor te sale un poco ese, no sé, sentido protector o cuando pensabas de decir, che, habrá terminado bien. Yo cuando llegaba lo único que quería saber, lo primero que quería saber en realidad era que haya llegado bien. O sea, los tiempos pasaba a ser algo más secundario, ¿no? Si bien es obviamente algo importante, pero yo lo primero que preguntaba, ¿cómo llegó Luciano? ¿Cómo le fue a Luciano? Porque claro, yo es largaba unas horas atrás, entonces mientras yo estaba compitiendo, él ya estaba terminando muchas veces y yo terminaba a las 2 horas, entonces tenía que saber. Entonces, nada, es diferente correr de categorías distintas, pero bueno, como han visto, nos hemos mantenido muy unidos y creo que también es una de las piezas fundamentales también de esta victoria, la unión que tenemos como familia, que la unión hace la fuerza al final, y que bueno, en mi experiencia pude pasarle algo a Luciano, y que obviamente él lo supo aprovechar y lo supo también reaccionar, ¿no? Porque simplemente, no solamente decir las cosas es hacerlas, hay que hacerlo con acción. Entonces Luciano tomó la acción cada día y sobre todo la acción en creer en él, en que era posible y en que, bueno, en que todo podía pasar y en que la rodilla no iba a molestar y en que el hombro iba a estar bien. No era una sola cosa a creer, eran varias cosas, pero bueno, creo que las victorias se consiguen un poco así. Yo también siempre, en las dos casos que tuve la victoria, fue siempre también creer, elegir los caminos correctos, pero creo que si llega a eso, no por suerte ni nada o coincidencia, sino es por todo un trabajo que hay muy previo, muy largo, que te lleva a estar listo a ese momento y creo que lo mejor es, cuando llega el momento, saber qué hacer. Y le dije, Pedro. Sí. Lo que le dije es, cuando terminó, le dije, viste que había que creer hasta el final. Le dije que todo podía pasar, porque le dije, lo que pasó fue, o sea, increíble. Le digo, necesito que me conté qué pasó, pero había que creer hasta el último segundo y la carrera se termina cuando se baja la bandera. Buena frase que nos la enseñó mi papá desde muy chiquitos. Sí, estaba con miedo también. Fue el día anterior, cuando era la etapa esa decisiva, lo decía me dice, se acerca el motor joven y me dice, mañana tranquilo, ¿no? Y si voy tranquilo voy a perder. Así que él sabía por lo que, o sea, me conoce y sabía lo que tenía que jugarme ese día. Entonces, bueno, trataba ahí un poco de tranquilizarme, pero bueno, ahí era todo nada. O sea, yo ese día me la jugué muchas veces. Mucha parte cerré los ojos y elijo creer y le di y bueno, salió bien. Bueno, en cuanto a qué se me pasa por la cabeza, todavía cuando venía en el avión, en el vuelo largo, me dormí y me desperté con miedo de que no hubiese sido real. Como que dije, me llevó un par de segundos en el momento de decir, no, ya gané el Dakar. O sea, fue creo que un sueño tan grande que tuve toda mi vida y haberlo logrado es como que todavía cuesta asimilarlo del todo. Así que es un poco lo que me pasó, digamos así, raro en el viaje. Y después, sí, en el futuro creo que sí me veo, obviamente, pasándome a los autos. Pero como dije, no, si corremos juntos, él va de copiloto y yo manejo. Si no, no me subo. ¿Sabe cómo le iba a Luciano o no?
gato revoleado, porque siempre cae bien parado, ¿viste? Entonces, yo creo que le estoy abriendo de vuelta también el camino en los autos. Como hermano mayor es la tarea un poco con la que me toca, pero también Luciano lo veo también en los autos, seguramente. Yo tampoco voy a ir de copiloto, así que si él decide hacer los autos, vamos a tener que ser 2 pilotos corriendo en autos. Pero bueno, ojalá que sí se pase para el otro bando después.